Podríamos decir que hay dos tipos de arte. El arte que depende del artista y el arte que es independiente del artista. Por ejemplo, la escultura es independiente, porque el artista termina la obra. Y yo diría que pasa casi lo mismo que pasa con una madre que da a luz su hijo y ya no es más de ella. Fue de ella mientras estaba dentro del vientre porque formaba parte de su anatomía, ¿no? O sea, decía mi mano, mi mejilla, mi bebé, basta. Salió el bebé, cortaron el cordón umbilical y todo un fenómeno jurídico está viniendo a decirle, señora, este es un individuo, ¿cómo lo vamos a llamar? Hasta acá tiene derecho, porque todo lo demás que tiene son obligaciones. Lo tiene que cuidar, proteger, alimentar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la obra de arte, una vez terminada, puede ser que se convierta en un elemento con estatuto, digamos, de independencia. No tanto así un bailarín. El bailarín genera el acto y luego de que él deja de hacerlo, se termina la obra de arte. Podrán quedar grabaciones en diferentes soportes, fotografías, filmaciones, pero el arte, es decir, un cantante, ¿verdad? Termina de interpretar la canción, el público vibrando, lo aplaude, lo ovaciona, de pie, etcétera, etcétera. Pero bajó el telón y se terminó la obra de arte, excepto que queden soportes, que nunca es lo mismo. Pero un pintor, por ejemplo, bueno, terminó un cuadro, bueno, está, le pusiste la firma ya, bueno, está, olvídate. Lo acabas de parir, se terminó, ya no es más tuyo. ¿De quién es? Entra ahí, bueno, y yo no sé de quién es. Jurídicamente se ha resuelto esto porque no se sabe qué hacer. Que bueno, siga siendo el autor hasta que él lo venda, por ejemplo, lo done. Entonces hay toda una transferencia, digamos, que es por un circuito mercantil que yo no sé si es la realidad. O sea, es cierto que ese cuadro va a pasar a manos de, no sé, de un magnate que lo compra para adornar su living, su salón de estar, pero yo no sé si no será obra de sí mismo, o sea, que es una cosa de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el artista, en realidad, lo que hizo fue actuar en función de la naturaleza nomás. Uno no puede ir a aplaudir a las abejas porque hagan un panal tan exactamente hexagonal en sus galerías y cosas por el estilo. Qué bien, qué hexagonales te quedaron. Y sí, no. ¿Verdad? O sea, ¿a quién se le ocurriría ir a aplaudir debajo de un árbol? Muy bien, qué nido que hiciste en qué poco tiempo. Te felicito, pájaro, son maravillosos. Qué bien tejes con pajitas y eso. Nosotros estamos inclinados a darnos cuenta que el nido ese tan increíblemente maravilloso y sustentado y orientado con la luz, el viento, el calor y cosas por el estilo, es una obra de arte. Pero a alguien se le ocurriría decir que no, digamos, que no es de la naturaleza. No tratamos con total liviandad. Ahora, ¿por qué un cuadro de fulano, de mengano, tal escultura o lo que sea? No, es de él. ¿Y por qué hemos interpuesto nosotros, dentro de nuestras normas de convivencia, ese asunto de la propiedad privada? Yo soy partidario de ella. Adhiero, voto con las dos manos por la propiedad privada. Ni se me ocurre pensar en socializar nada, de ninguna forma. Pero en esencia, pensando cómo es en la naturaleza, cómo no tenemos ningún afán de protagonismo, como tampoco lo tiene el pájaro. Por más que nosotros vemos que hacemos cosas muy distintas unos de los otros, no dejamos de hacer cosas a través de la naturaleza. La naturaleza nos hizo de determinada manera
y en determinado momento absolutamente casual, sin que nosotros lo buscáramos, etcétera, etcétera, terminamos haciendo una gran obra que, digamos, le aporta placer a muchas personas y por eso se convierte en obra de arte. También nos puede pasar lo contrario, que con la misma, con el misma ausencia de protagonismo, cometemos un error garrafal y bueno, la naturaleza provocó eso que a los humanos les causó tanto malestar y yo termino con mis huesos en la cárcel, cosas por el estilo, pero no fui más que un objeto de la situación. Hay que hacerlo, ¿eh? Cuidado, yo reconozco que la persona que comete un error que daña a otro o a otros, hay que sacarlo de circulación, yo no, pero no con la culpa, es decir, es un monstruo, es una basura, habría que matarlo. No, no, eso no. No, eso no, porque tampoco hay que poner en un pedestal a la persona que hace una obra. ¿Qué hacemos con los Beatles? Y bueno, sí, son cosas de la naturaleza. Qué suerte que yo nací justo después de que ellos dejaron su obra. Porque si no me lo hubiese perdido. Pobre la gente que se murió antes de los Beatles. Tengo que decirlo así, porque eso fue un acontecimiento natural, increíblemente maravilloso, pero ellos en sí, y sí, claro, yo que sé, a nosotros nos sale eso de ir a decir, entre otras cosas, porque al creer en el libre albedrío, no nos queremos perder ni una pizca de protagonismo maravilloso que nos atraiga amor, afecto, privilegio. Entonces nosotros en el tráfico de privilegios inevitablemente tenemos que instalar las sanciones, las condenas, los castigos. Porque primero hay que reconocer que existe la posibilidad de que yo haciendo algo me convierta en un privilegiado. Pero para lograr eso, yo tengo que tener condenados. Tengo que reconocer que hay determinadas personas que hacen el bien voluntariamente, y hay que aplaudirlas y ponerlas en... Y hay personas que hacen el mal deliberadamente, y hay que castigarlas. Con esta lógica, y con todo respeto, es un mamarracho, porque realmente somos obra de la naturaleza y cometemos unos destrozos atroces, porque realmente las personas que le va mal tuvieron mala suerte, están representando un acto que nos resulta muy irritante. Y sí, está bien, tenemos que separarlo, lamentablemente, pero el otro, y también, bueno, le tocó eso, habilidad manual, imaginación, justo coincidió que en la época que nació pintó cuadros que le gustó a la gente de esa época. Si hubiese nacido 100 años antes, lo hubiese pasado desapercibido. Un poco me parece que ocurre eso con el arte. Hay arte que es independiente, como lo somos los seres humanos después de que nos cortan el cordón umbilical. No somos más de mamá. Mamá no es nuestra dueña. Papá tampoco. Somos dueños de nosotros mismos.